Presidente. Bueno, yo voy a tratar de no ser reiterativa en muchas de las cosas que ya plantearon los citantes, el senador Galán, el senador Roy Barreras, que me precedieron en el uso de la palabra, y de enfocarme en lo que, en mi opinión, si queremos enderezar este proceso de paz, asegurar que vamos a obtener de él los beneficios que tanto esperan los colombianos, voy a enfocarme en los correctivos que creo que debemos hacer y que estamos a tiempo de hacer. Empezaría por decir, en resumen, que llegamos al famoso DEMA 180 y el balance son tres cosas muy concretas. La primera, el Estado colombiano no fue capaz de cumplir el cronograma, no fue capaz de instalar 26 zonas veredales, es decir, de poner unas letrinas, unos campamentos, agua en 26 zonas de Colombia. Aún al día de hoy, una semana después del famoso D180, casi la mitad de esas zonas todavía no están terminadas de instalar y ya estamos a punto de cumplir los 2 meses en los que se supone que se deben levantar. Segundo, apreciados colombianos y colegas, esperamos 52 ojaran los municipios de Colombia, se concentraran y entregaran unas armas. Y finalmente convencimos a las FARC y se fueron de las zonas que ocupaban en 240 municipios. Y el Estado no fue capaz de copar esos 240 municipios. Llevamos 52 años esperando este momento. De los 240 municipios, el Estado solamente se propuso recuperar 160 en el llamado Plan Victoria, del que hablaré después. Es increíble que una organización armada ilegal acepte devolverle al Estado colombiano los territorios de 240 municipios y nosotros digamos que no, gracias, que solo estamos preparados para recibir 160. Y es todavía más vergonzoso que no solamente no hagamos la tarea completa, que decidamos alegremente dejar 80 municipios por fuera, sino que además de los 160 que decimos que vamos a ir a recuperar, nos los copen primero las BACRIN y el ELN, 30 de esos 160, por lo menos. Ese es el balance. Y eso es crítico porque quiere decir que el gobierno no entendió, este es el tercer debate en el que yo participo como citante sobre este tema. Hemos advertido al gobierno, toda esa exposición histórica extraordinaria que hizo el senador Roy Barreras, llevamos 1 año y medio, doctor Serpa, como a usted le consta, advirtiéndole al gobierno, pidiéndole que se prepare, haciéndole los costos, los estimativos de cuánta plata le va a costar, cómo debería hacerlo, etcétera. Ese mapa que ustedes están viendo simboliza o representa la ineficacia de lo que hemos hecho. Las FARC finalmente aceptan irse de todas las zonas que están en rojo, concentrarse en las que están en amarillo, y nosotros no somos capaces de ir por ellas. Entonces, si no somos capaces de instalar 26 zonas veredales, pues calculen ustedes qué tan bien preparados estamos para copar 240 municipios. Entonces, quiero empezar por cuál es el problema hoy. Sigamos. Como la seguridad y la justicia pública no copó, no reemplazó, se lo hemos dicho en todos los tonos al gobierno. Aquí el reto no es desmovilizar a las FARC, el reto es reemplazar a las FARC. Las FARC han sido el paraestado en esos 240 municipios. Y fíjense ustedes que después de muchos intentos y negociaciones, las FARC cumplieron, las FARC se fueron. La anécdota que relataba aquí el senador Roy Barreras es cierta y se repitió en muchos municipios. Las FARC dijeron, yo ya no voy a impartir justicia, vayan y busquen a los jueces. Yo ya no voy a resolver conflictos, vayan y busquen a la policía. Yo ya no voy a cuidar estos territorios ni a dirimir los conflictos entre coqueros. Vayan y miren a ver el programa de sustitución del Estado que les va a ofrecer, cómo va a ser. Como no hicimos eso, la consecuencia no es el vacío, mis queridos amigos, el vacío no existe sino en la física. En los territorios y en el poder, si el Estado no ocupa, lo que se generó efectivamente fue una disputa criminal que fue capaz de copar primero esos territorios. O los está controlando alguno de los ilegales que estaba disponible, el ELN y las BACRIN, o como ninguno lo logra controlar, hay una disputa criminal intensa entre ellos.
Eso está pasando en Chocó, eso está pasando en Nariño, eso está pasando en zonas del Valle del Cauca, Arauca, etc. Ahora, eso que llamamos disputa criminal, ¿eso qué quiere decir en la vida práctica? Pues que a la gente la matan, apreciados colombianos y colegas. Eso es lo que quiere decir cuando uno está en la mitad de una disputa criminal. Es que esto no es teoría. Es que cuando el Estado no es capaz de ofrecer seguridad y justicia pública, entonces la principal enfermedad en la que se mueren los colombianos es pulmonía, porque así terminan resolviéndose los conflictos. Y de hecho vamos, solo este año, en el asesinato de 22 líderes sociales. En total, ya llegamos casi a los 156, según el informe de la Defensoría, esto no es de ninguna ONG, en los últimos 2 años. Eso es lo que pasa cuando no hay seguridad y justicia en los territorios, que la gente lo paga con su vida, senador Hechen. Y llevamos un año diciéndole al gobierno, al Ministerio de Defensa, que dice, eso no es general, eso no es sistemático, eso no es muy grave. Igual se van a morir más o menos, es de cualquier cosa que se van a morir, no pasa nada. Hasta que este año, en medio de esa disputa criminal, ya no solamente empezaron a matar líderes sociales, sino que empezaron a matar policías. Ahí sí les pareció gravísimo. Qué doble rasero el del Ministerio de Defensa, que no le ha importado 5, ha subestimado completamente la muerte de líderes sociales en esos territorios. Este año han matado 12 policías, ojalá les hubiera dolido igual los 156 colombianos civiles inermes que ustedes tenían que proteger, y no solo no protegieron, sino que después despreciaron que los hubieran matado. Ahora sí les parece muy grave, ¿no? Ahora sí hay que copar los territorios, ¿no? La vida de los policías y de los colombianos vale exactamente igual. Exactamente igual. Y por lo tanto tenemos que prepararnos para coparla. Yo quiero poner en proporciones el desafío que eso significa. En esos 240 municipios donde hacían presencia armada y tenían control territorial las FARC, control territorial rural, en esos municipios está el 17% de la población de Colombia, casi un quinto de la población de Colombia. Y en esos municipios, en territorio en extensión, estamos hablando del 61% del territorio de Colombia. Es un desafío monumental, sin duda, sin duda. En esos municipios está el 96% de las áreas de coca. Luego, si no entramos a coparlas, ni vamos a proteger la vida de los colombianos, ni vamos a proteger la vida de los policías, ni vamos a sustituir la coca. Porque si no hay presencia disuasiva real del Estado, los incentivos que tienen los ilegales, incluso los propios campesinos, para seguir en esa economía ilegal, son enormes. En esos municipios la tasa de hurto es la mitad de la del resto del país, pero la tasa de homicidio es el doble de la del resto del país, porque así es el control autoritario de las FARC, así era. Hay menos ladrones, pero matan más gente, porque cualquier cosa, desde un hurto hasta un robo, pasando por una infidelidad, se termina solucionando es con la vida. Miremos entonces cuál fue la respuesta del gobierno y qué correctivos deberíamos hacer. Cuando le preguntamos al Ministerio de Defensa, bueno, ¿usted cómo se preparó? ¿Usted sabía? ¿Se hicieron estos pactos? ¿Esto está anunciado? ¿Está escrito? ¿Cómo se preparó? Y nos dicen, no, claro que nos preparamos. Hicimos el Plan Victoria. Y hicimos el plan estratégico de las fuerzas militares del año 2016 al 2018. Bueno, primero, el famoso Plan Victoria, que no tiene sino un nombre rimbombante, porque de Victoria todavía poco, decidió que solo iba a ocupar 160 de los 240 municipios que dejaron las FARC. Ya de entrada dejó 80 por fuera. Y dice la respuesta del Ministerio de Defensa, que uno no sabe si preocuparse más por la respuesta o no, que a esos 160 municipios mandaron 65.000 hombres de la fuerza pública. De manera entonces, apreciado ministro de Defensa, que las FARC salen con 7.000 combatientes, con 2.500 milicianos que están hoy certificados en 26 zonas. El Estado manda 65.000 hombres a reemplazarlos en la provisión de seguridad y justicia, ¿y le queda grande? O sea, salen casi 10.000, llegan 65.000 y no son capaces de controlar el territorio y siguen matando a la gente. Y además empieza un plan pistola contra los policías. Algo tiene que estar fallando en la concepción, en el despliegue, en la forma de operación, porque es francamente un oso
que uno diga que le abandonaron unos territorios, 10.000 hombres, que uno mandó 65.000 y que le quedó grande coparlos y cuidarlos. De esos 160 municipios, insisto, es seguridad y justicia. Entonces uno pregunta, le preguntamos al Ministerio de Justicia. Bueno, señores, las FARC eran la autoridad de justicia, criminal, autoritaria, como ustedes quieran, en esos 240 municipios. ¿Cómo la piensan reemplazar? Nos dicen, no, con las casas de justicia y los centros de convivencia. Muy bien, solo en 33 municipios de los 160 priorizados por el Plan Victoria hay casa de justicia o centro de convivencia. Es decir, si el Ministerio de Defensa solo recibió 160 de los 240, el Ministerio de Justicia solo tiene con qué recibir 33 de los 240 en materia de provisión y oferta de justicia. De resto no tiene con qué. Perdón, gracias, senador, muy amable. Ahora, tercer punto para verlo, es decir, si llegó menos seguridad de la que se necesitaba, llegó aún menos justicia de la que se necesitaba. Y esos son los dos pilares. Mire, aquí lo hemos discutido, yo lo discuto todos los días con mis amigos de izquierda, de ONGs, que dicen, no, es que tiene que llegar la inversión social y tenemos que hacer planes antipobreza y de la equidad. Y a mí me da mucha pena, nada de eso se va a poder hacer si primero no hay seguridad y justicia. Ese es el primer pilar. Cuando tengamos seguridad y justicia podemos hacer control institucional del territorio y de ahí para adelante podemos hacer toda la inversión social que usted quiera. Si no, es imposible tener control. Pero a propósito de un debate de esta mañana de las circunscripciones de paz, vamos a darle unas curules, así se pactó, a unos territorios afectados por el conflicto para que las víctimas y los campesinos y las organizaciones sociales de esos territorios afectados por el conflicto tengan una representación al fin en este Congreso. Bueno, pues el riesgo, eso lo debatimos hoy en la Comisión Primera de Senado, el riesgo enorme, eso suena muy bien, yo estoy de acuerdo con ese propósito, pero el riesgo de que en esas zonas donde obviamente había FARC, por lo tanto había coca, por lo tanto había minería criminal, como les acabo de explicar, sigue una disputa criminal, el riesgo de que eso tan de buen propósito que queremos hacer, que es darle las curules a las víctimas, de que esas se las coopten las mafias y las organizaciones criminales es enorme. De repente estamos creando 16 curules no para las víctimas, sino para las BACRIM o para el ELN o para cualquier actor armado ilegal. La manera de prevenir eso y que realmente sea para los campesinos y para las víctimas y para las mujeres es que tengamos copamiento y control territorial de esas zonas. Pues bien, se prevé que 167 municipios estarán siendo parte de las circunscripciones especiales. De esos, solamente 120 están hoy previstos en el Plan Victoria, que de por sí no está dando resultados, porque no hemos logrado reducir los índices de atentado ni siquiera contra nuestros policías, mucho menos contra los ciudadanos. En cambio, estamos incluyendo 40 municipios que ni hacen parte de las circunscripciones especiales de paz, ni tienen presencia criminal registrada por las bases de datos del Ministerio de Defensa, pero sí están en el Plan Victoria. Entonces uno francamente no entiende muy bien cómo es que es la priorización. ¿Qué proponemos entonces? ¿Qué quisiéramos sugerir aquí en concreto para abordar estos desafíos? Para coger el toro por los cuernos, para controlar esos territorios, para que las comunidades sientan que realmente llegó la paz, no lo que está pasando en Tumaco y en Buenaventura y en Chocó, y es que la gente le dice a uno cuando va, mejor no se hubieran ido las FARC, doctora. No se hubieran ido las FARC. Aquí uno por lo menos sabía la cosa cómo era con ellos. Me lo dicen ganaderos en el Meta, otras gente en el Chocó. Aquí uno por lo menos sabía que controlaban unas cosas, unas reglas que imponían. Había un orden. Imperfecto, malísimo, pero había uno. Dice el plan estratégico que nos mandó el Ministerio de Defensa, plan estratégico del 2016 al 2018, que decidieron hacer dos tipos de cosas: crear unos cuerpos élites que ataquen, digamos, a las BACRIM y al ELN y demás, y hacer una actuación coordinada del resto de agencias del Estado. Eso a todas luces no está siendo suficiente.
Y yo le sugeriría al Ministerio de Defensa que aprenda de su propia experiencia. En el periodo más exitoso en la historia de Colombia de copamiento de territorios, no se hizo con planes aparentemente coordinados. Se hizo con comandos conjuntos de fuerza pública y policía, que tenían unidad de mando, que compartían inteligencia y que tenían operación conjunta en territorio. El periodo más exitoso en la historia de Colombia fue entre el 2002 y el 2008. Gracias a ese periodo tan exitoso de copamiento de territorios que tenían las FARC, de entrar, de que por fin los guerrilleros se dejaran de morir de viejos y empezaran a morirse en combates con el Estado, tuvimos unos años después a las FARC sentadas negociando. Hay que aprender de nuestra propia experiencia. Esto no es pidiéndole el favor a la policía, a ver si coordina con la Armada, a ver si quizás quisiera hacer una operación conjunta con el Ejército, ¿no? A ver si de pronto cada uno fuera capaz de combinar y compartir su inteligencia. Hay que volver a ese esquema, pero no para hacer contrainsurgencia, que fue lo que hicimos del 2002 al 2008. La lógica de la contrainsurgencia es ¿cuál? Es entrar, golpear y salir. Así, entonces entramos a Montes de María, golpeamos al señor Martín Caballeros, lo damos de baja con 15, 16, 20 de sus hombres y se salen. Esa ya no es la lógica, apreciados comandantes. La lógica tiene que ser entrar, permanecer en ese territorio, no entrar y golpear y salir, y proteger. Aquí los índices ya no son, ni los indicadores son cuántas sujetos de alto valor se capturan o se dan de baja, sino a cuántos campesinos protegemos, que no sigan matando a los líderes sociales, que seamos capaces de proteger a nuestros policías, que baje la criminalidad. Esos son los indicadores de los que deberíamos tener como verificadores de que lo estamos haciendo bien. Pero sí, entre otras cosas, porque no tenemos capacidad suficiente. Aquí hay que sumar esfuerzos por una razón elemental y lógica. Es que en teoría la seguridad rural la debería prestar la policía. ¿Ustedes saben cuántos miembros de la policía están prestando seguridad rural? 10.000. Y cuando uno le pregunta al Ministerio de Defensa cuál es el plan para ampliar esa capacidad, le dice que después de un gran esfuerzo presupuestal, etcétera, prevén 1.000 más. O sea, 11.000. Eso es una gota en un océano. En cambio, además de eso, Colombia tiene 75.000 soldados profesionales. Hay que combinar esos esfuerzos para desplegar esa tropa mucho mejor. Eso es lo primero que deberíamos hacer. Volver a comandos conjuntos de fuerza pública y policía, volver a compartir inteligencia, tener mando unificado. Esos 4 del mismo nivel dando órdenes es imposible. Es imposible. Ahora, en el tema de justicia, miren, les voy a dar solo un ejemplo del Charco Nariño, solo para darles un ejemplo de cómo es la justicia rural. En el Charco Nariño, un ciudadano que quiera ir al circuito judicial más cercano a que le resuelvan una disputa de tierras, de linderos, una violencia intrafamiliar, un abuso de un menor, senadora Sofía, tiene que ir hasta el circuito judicial de Tumaco. Se demora 3 días de ida y 3 días de vuelta, y le puede costar 220.000 o 300.000 pesos ir hasta allá. Es imposible pedirle a un ciudadano que asuma semejantes costos para acceder a la justicia. Y como ya les dije, hoy solamente tenemos 33 casas de justicia y centros de convivencia en los 160 o en los 240 municipios que dejaron las FARC. Cuando uno le pregunta al Ministerio de Justicia, le dice que gracias a recursos de cooperación internacional de la Unión Europea, del PNUD, planea hacer otras 47. Aún así no llegaríamos ni a la mitad de los municipios que deberíamos copar con justicia. Y lo primero, y el 70% de ese presupuesto se va primero en hacer una casa. ¿Que se hace en dónde? En el casco urbano. Y entonces ahí, ¡pum!, se quedan los funcionarios. Y no terminan cubriendo la población rural, que está dispersa
y que, como ya dije en el caso del Charco Nariño, pues le va a costar mucha plata tener que desplazarse de esas zonas rurales dispersas a esos centros poblados. De manera que, ¿qué proponemos ahí? Una cosa que parece obvia, pero que no está prevista hacer. Y es que, además de lo que el Ministerio de Justicia llama los sistemas locales de justicia, que son en general fijos, centros de convivencia o casas de justicia, la diferencia entre el uno y el otro es fundamentalmente que en la casa de justicia puede haber fiscalía, puede haber medicina legal, pero ni siquiera en la casa de justicia hay juez. No se asegura que haya juez. Usted necesita tener unas brigadas móviles de justicia. Por definición, por favor, no les haga casas. No se gasta el 70% del presupuesto haciendo infraestructura física que va a quedar ubicada en un casco urbano que no van a tener acceso los rurales realmente. Mande a rotar a esos funcionarios. Haga la chalupa móvil de la casa de convivencia. Coja un container, póngale ruedas y mándelo por esas vías terciarias a que haga brigadas de justicia. Capacite a las juntas de acción comunal en equidad. Sé que en eso están avanzando. Pero además de eso hay que quintuplicar por lo menos los inspectores de policía, los comisarios de familia que hay en esos territorios para que resuelvan conflictos que se pueden resolver por vía no judicial. Y además de eso hay que tener, me lo dicen en la respuesta, me dicen lo ideal sería es que haya un juez promiscuo, que tenga además lo de tierras, que rote con un equipo de medicina legal y fiscal y 2 técnicos. Bueno, queridos, eso se puede hacer, por supuesto. Cuesta 1.3 billones de pesos. Eso no es solamente capacitando a las juntas de acción comunal. Cuesta 1.3 billones de pesos crear, paralelo a esos sistemas locales de justicia, que se van a quedar sobre todo en los cascos urbanos, no es que sobren, pero son insuficientes. Además de eso hay que tener brigadas móviles, no afincadas en el territorio. Eso cuesta 1.3 billones de pesos a 10 años. ¿Cómo se podría financiar? Sería la pregunta, si estamos en semejante déficit fiscal. Se puede financiar si modificamos la distribución de recursos actual del Fonsecom. El Fonsecom es el fondo, digamos, que se nutre con el 5% que se cobra adicional a los contratos de obra pública suscritos por la Nación. Hoy nos estamos gastando la totalidad de esa plata en centros de convivencia, pero en centros de convivencia que están en cascos urbanos fundamentalmente, cámaras y dotaciones para la policía. Si dividiéramos eso, es decir, nada de eso, su inmensa mayoría está yendo a la Colombia rural que tenemos que incorporar. Hay que dividir el 60% de esa plata exclusivamente para las brigadas locales de justicia rural, para las brigadas móviles. De ahí, si uno coge la proyección de ese 60% del Fonsecom a 10 años, puede salir el 1.3 billones que se necesita para ofrecer justicia rural. Nunca este Estado ha sido capaz de ofrecer justicia rural, nunca, nunca. Por eso es que tenemos el Estado también copado por ilegales. Ahora pasemos al tercer punto crítico, que si no somos capaces de hacer bien, no va a haber paz, queridos. Ni buena ni mala, ni de la que querían los que votaron por el no, ni la que queríamos los que votamos por el sí. Ni buena ni mala ni regular. Si no somos capaces de hacer seguridad, justicia y sustitución de cultivos ilícitos eficaz, no va a haber paz de ningún tipo. Ni la del no, ni de la del sí, ni de la de ninguna. No voy a repetir porque ya lo mencionó muy bien, eso de que son unos exagerados que estamos nadando en coca. No, a mí me da mucha pena, estamos nadando en coca. Eso no es ninguna exageración, hay que hacerle caso a los hechos. Hay 188.000 hectáreas de coca hoy en Colombia. Es la cifra de las cifras más altas que tenemos en la historia. Entonces, el primer llamado de atención al gran plan estratégico de las fuerzas militares del 2016 al 2018 es que se prepararon, y ustedes saben, según ese plan, ¿cuánta coca iba a haber en Colombia? Al año 2017, 55.000 hectáreas. No están escachados, sino por el doble, casi por el triple. No hay 55.000 hectáreas, eso era lo que según el gran plan estratégico del Ministerio de Defensa iba a haber. Pues no hay 55.000, hay 188.000. Decía el gran plan estratégico acá del Ministerio de Defensa que al 2017
iban a tener implantado el sistema integrado de seguridad rural en 744 municipios. ¡Carreta! En el máximo de los casos hicieron el Plan Victoria para 160. Entonces lo primero es que es muy difícil que esos nombres tan pomposos, planes estratégicos, Plan Victoria, se cumplan si se basan en información falsa. O por lo menos mal calculada. Retomo entonces el punto de la sustitución y las propuestas que queremos hacer en ese punto. Hoy en día, el plan previsto, aquí la gran disputa es si vuelven a echar glifosato masivo o no. En los acuerdos de paz se pactó que no, y se pactó por buenas razones, así no hubiera sido con las FARC, por el daño ambiental, por el daño en salud, por la ilegitimidad del Estado. Académicos muy prestigiosos de Colombia, de Estados Unidos, han demostrado científicamente, econométricamente, que entre más glifosato hay, más ilegitimidad del Estado hay. La gente menos confía en la policía, menos confía en el Estado, más rechaza las instituciones. Entonces tenemos que hacerle caso a la evidencia académica. Hoy en día, la discusión entonces no es si volver a echar glifosato como locos o no. La discusión es cómo cumplir los 50.000 hectáreas de coca que hay que sustituir este año y los 100.000 que hay que sustituir los 2 años siguientes. Esa debe ser nuestra preocupación, sin que el costo de hacerlo sea volvernos a echar de enemigos a los campesinos de Colombia, a 5 millones de colombianos, para los cuales nosotros siempre somos los malos del paseo. ¿Quiénes son los buenos? Pues las FARC o el ELN o las BACRIN, que primero son lo único que ven, porque no han visto ni policías, ni jueces, ni miembros de la fuerza pública para nada distinto pues de acosarlos o estigmatizarlos o decirles que son de las FARC o echarles glifosato encima. Nosotros tenemos que simular, si me permiten, la economía de monopsonio que tiene los grupos armados ilegales respecto a la coca en ese territorio, pero no para la coca, sino para la sustitución de cultivos. Explico cómo. Hoy en día, el pacto que tenemos en los acuerdos de paz es el siguiente, o el plan que tenemos en los acuerdos de paz en materia de sustitución tiene estos pilares. El gobierno hace un acuerdo con las familias cocaleras, si ese acuerdo es voluntario. El primer paso para que el campesino se vincule es que erradique la mata, la arranque la mata de coca. El segundo paso hecho a eso es que el gobierno le dice, muy bien, como usted arrancó esa mata que era su sustento, el de su familia, yo le voy a dar una manutención durante 2 años, pues para que usted no muera de hambre, porque no le voy a pedir pues que se muera de hambre en nombre de la sustitución de cultivos. Y le voy a financiar con 8 millones de pesos, varía entre 8 y 20 y pico millones de pesos, un proyecto productivo. Durante 2 años. Mis queridos amigos, si no le creen al Estado colombiano, pregúntenle a USAID, con recursos de los contribuyentes norteamericanos, ¿cuántos años tratando de hacer eso han intentado en el Putumayo y han fracasado? Han intentado en Nariño y han fracasado. 2 años de manutención en un proyecto productivo incierto no ha logrado erradicar sosteniblemente la coca. Lo sabemos, lo tenemos probado. Se necesita algo mucho más de largo plazo. Lo primero que se necesita reconocer es que donde hay coca es antieconómico producir cualquier otra cosa. Por eso es que hay coca, justamente. ¿Cuánto tiempo va a necesitar, Claudia, doctora Claudia? 10 minutos. 10 minutos para la senadora. Gracias. Es antieconómico producir cualquier cosa distinta de coca. ¿Dónde están los grandes cultivos extensivos de coca? Senador Mereque, usted que conoce bien la zona de Tumaco. Pues justamente donde hay menos Estado, menos carreteras, menos jueces. ¿Por qué no está inundado de coca el Parque Simón Bolívar? Pues porque hay Estado, ¿cierto? Pues porque también es una zona verde, seguramente muy productiva. Entonces, donde hay coca, si lo que vamos es a sustituir ahí mismo, en ese mismo lugar donde hay coca, es completamente antieconómico de entrada. Lo que usted ponga ahí es antieconómico. No le van a dar los costos de producción, ni los costos de logística, ni los costos de transporte.
No hay producto agrícola que sea capaz a costos competitivos de competir con la coca en esos mismos territorios. No hay. Hemos ensayado con todo lo que usted quiera: fique, cacao, palmito, frutales. No es capaz esa producción, con 1000 problemas de comercialización, de ser sustentable. Eso es lo primero que deberíamos reconocer, que parece tan obvio, pero que si no lo reconocemos no vamos a hacer la política correcta. Entonces, si uno tiene claro ese diagnóstico, tendría que hacerle por lo menos 3 cambios al plan de sustitución para que realmente funcione. El primero, miren queridos, esa coca, esas plantas de coca, pena la obviedad, pero esas plantas de coca, usted saca de ahí ¿qué? La hoja, ¿cierto? Y con esa hoja, ¿cuál es el primer producto que hace ese campesino? Porque no necesita mayores insumos químicos, es un procesamiento básicamente masticado. Produce pasta de coca. La coca que están arrancando esos campesinos ya produjo una pasta de coca. Hay que comprarle a ese campesino esa pasta, porque si no se la va a comprar la Bacrin o se la va a comprar el ELN y se va a volver 30 o 40 o 50 veces más plata para ellos, para seguir sobornando funcionarios, matando policías, abriendo rutas, deforestando Colombia. No basta con decirle a ese campesino quite la mata. Hay que decirle quite la mata y obviamente esa mata había producido una pasta, démela, se la compro yo, antes de que eso se multiplique por 20 o 30 o 40 veces en los bolsillos de unos ilegales. Hoy en día, el Código Penal, la Ley 30, impiden eso, pero es ilógico dentro de la economía criminal no hacerlo. Lo segundo, no solamente hay que dar sustentación y un proyecto productivo alternativo por 2 años, por lo menos durante 5 años el Estado tiene que garantizarle a ese campesino que le va a comprar, le va a garantizar la compra de la cosecha de sustitución de lo que haya puesto ahí, lo que sea. Y es el Estado el que se tiene que encargar de la comercialización de eso, no el campesino. Y se los digo con absoluta claridad. Incluso si el Estado fuera incapaz, si siembran tomates, el Estado compra esos tomates, es incapaz de venderlos en las principales ciudades y el tomate se termina pudriendo, es mejor inversión eso que no parar el ciclo de la economía criminal en el territorio y la incapacidad de controlar el territorio. Eso nos puede costar otro $500 millones de pesos, pero tiene todo el sentido dentro de la propuesta. Y por último, ya lo mencionó el senador Galán, pero lo quiero reiterar. Además de garantía de compra durante por lo menos 5 años de lo sustituido, hay que concentrarse en destruir los cristalizaderos. Ahí es donde el valor de esa pasta que tenía el campesino de entrada se multiplica por 10. Hay 500 o 700 cristalizaderos que no ocupan cada uno un área ni siquiera de 1/4 de kilómetro cuadrado. Ahí es donde hay que poner el grupo élite, no es persiguiendo campesinos, ni echando glifosato, es destruyendo esos 700 cristalizaderos. Ahí es donde se da en nuestro territorio la primera escala de valor. Y yo francamente les diría, si a pesar de todo lo anterior, termina saliendo cocaína que llega a alta mar, que los demás países se ocupen. Nuestro gran desafío no es controlar el alta mar porque la cocaína va a llegar a México o a Estados Unidos. Nuestro gran desafío es controlar nuestro territorio, ganarnos a esa población campesina, desarrollar una economía campesina viable. Termino con esto. Nosotros, sobre todo, tenemos que parar la esquizofrenia colombiana. La esquizofrenia colombiana de casi un siglo, por lo menos desde mediados de los 40 del siglo pasado hasta hoy. Y es que a punta de plomo, de matar a los que no piensan como nosotros políticamente, de impedirles que compitan, de no hacer reforma agraria, de no darle tierra a los campesinos, esos campesinos no se desaparecieron, no se fueron para Marte. Esos campesinos a los que excluimos del centro del país, pues se fueron a colonizar unas zonas donde hoy producen coca. Entonces hay que parar la esquizofrenia nacional
de excluir por no hacer reforma agraria, de excluir por polarización política y luego tener que gastarnos billones de pesos en erradicación, sustitución, Plan Victoria 1, Plan Victoria 18, a ver cómo volvemos a incluir a esos colombianos, por favor. La inversión más simple y rentable sería cumplir la misión rural. En eso el senador Duque tiene toda la razón. Y si les hincha mucho que eso sea por parte de los acuerdos de paz, olvidemos de los acuerdos de paz. Cosas mucho más osadas que lo que están en los acuerdos de paz propone la misión rural, misión institucional y estatal, en la que habría que invertir 1.6 del PIB a lo largo de 15 años para que se cumpla. De manera que resumiría diciendo, no nos está yendo bien, la implementación no está saliendo bien. Vergonzosamente, hay que decirlo, con todos y los incumplimientos que han tenido las FARC en ciertos temas, el principal compromiso, que era dejar esos territorios, concentrarse, registrar sus armas, reportar sus caletas, lo hicieron. Y nosotros no fuimos capaces ni siquiera de instalar los benditos 26 campamentos, mucho menos de copar con seguridad y justicia los 240 municipios, y menos aún de ser eficaces en la sustitución de los cultivos. Vamos en junio, y la meta, y si la meta es tan veraz como las cifras del plan estratégico, dicen que van en 15.000 hectáreas erradicadas este año. Dificilísimo que en los siguientes 6 meses logren ir a un ritmo del doble de lo que fueron el primer semestre. Hay que hacer cambios eficaces, hay que aprender de nuestra propia experiencia, usar comandos conjuntos, concentrarnos en los cristalizaderos, comprarle a esos campesinos la cosecha, ser garantes de su economía campesina, no enemigos de su economía campesina. Y a lo largo de 10 años desarrollar la Colombia rural de una manera sensata e inteligente. Muchas gracias. A usted, senadora, entonces tiene la palabra.